buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones del Ministerio de Salud, desde la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. En esta nueva edición de Salud Ocular en Línea, tenemos el gusto de presentar al especialista en oftalmología, doctor Jorge Ruiz Orrego, quien va a desarrollar el tema catarata, ceguera reversible. Recordarles a los participantes que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través de nuestra sala Zoom. Doctor Jorge Ruiz, es un gusto contar con su participación el día de hoy y quedamos atentos a su presentación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y que vamos a tocar el día de hoy es catarata, ceguera reversible. Como sabemos, el ojo es un sistema óptico, es como una cámara fotográfica. Capta una imagen y esa imagen atraviesa la córnea y la película lagrimal, pasa a través de la pupila, pasa el cristalino y enfoca en la retina. Entonces, para que sea enfocada una imagen nítida en la retina, tiene que tener todos estos medios tienen que ser totalmente transparentes y en buen estado para que se enfoque una buena imagen. ¿Qué es lo que pasa en la catarata? En la catarata se afecta el cristalino. El cristalino, que es esto que se ve acá, esto debe estar totalmente transparente, se opaca y eso afecta la imagen que no se vea nítida en la retina. Acá tenemos un video. Un haz de luz en un estímulo que finalmente es un estímulo eléctrico que es captado e interpretado por el cerebro. Y el ojo es esa cámara que capta la luz y la transforma. El ojo tiene una serie de estructuras, algunas de ellas que incluso son maravillosas, como por ejemplo el lente, que es el cristalino, que es un lente de proteínas que permite que pase la luz prácticamente sin obstáculo. Esa que al final actúa como una lupa, permite incluso que nosotros podamos enfocar los objetos. Sin embargo, ese lente, cuando comienza a opacificarse, es decir, cuando comienza ya a impedir el paso fluido de luz, se produce una enfermedad que se conoce como catarata. Entonces, para situarnos bien, ¿qué es el cristalino? El cristalino es esta estructura que ven acá, este es el ojo. Esta estructura media blanca que se ve acá es el cristalino. Es una estructura avascular, biconvexa, es incolora, no tiene color, es transparente totalmente. Mide 9 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor. Y se encuentra ubicado detrás del iris, suspendido por unos hilitos que se llaman zónula, ¿no? Y divide la parte anterior del ojo de la parte posterior. Entonces, este es el cristalino, y es una lente que tiene más o menos 20 dioptrías de poder. La catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Y es la causa del 50% de casos de discapacidad visual. Entonces, acá ven la imagen de una catarata. En Latinoamérica, causa ceguera entre el 41 al 87%. Es causa de ceguera, ¿no? En algunos países llega hasta el 87%, en otros el 41%. En el Perú, cerca del 60% es causa de ceguera en mayores de 50 años. Pero esta causa de ceguera es recuperable, es reversible. Se opera el paciente y si si su retina, todo lo demás está bien, sus estructuras internas del ojo están bien, va a recuperar la visión. Este es un cuadro, una imagen. En el 2015, por ejemplo, en Perú, la población mayor de 60 años de edad teníamos entre el 10 y 19%. Se calcula que para el 2050 vamos a tener entre el 20 y 24%, ¿no? No es relativamente, Perú es una población joven relativamente, ¿no? Pero si comparamos con Canadá o comparamos con Chile, por ejemplo, ellos sí van a tener más del 30% mayor de 60 años. Ellos sí van a tener mucho más pacientes con catarata. Catarata es la cirugía que más se hace en el mundo, más que cualquier otra cirugía. Se operan mucho más cirugías en catarata que del corazón, del apéndice, de cualquier otra cosa que ustedes se imaginen. Catarata es lo que más se opera. Entonces, la catarata se define como cualquier opacidad del cristalino. Cualquier tipo de opacidad del cristalino se denomina catarata. Y el envejecimiento es la causa más común de catarata. Pero puede estar relacionada con otros factores como traumatismos, toxinas, enfermedades sistémicas, como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Tabaquismo y herencia, ¿no? Hay personas que sus padres o abuelos tienen catarata tempranamente y ellos generalmente uno puede ser que tenga tempranamente más catarata, ¿no? Hay otros que tienen catarata a los 80, 90 años recién y ahí de herencia te importa mucho, ¿no? Pero los factores ambientales, cómo comemos, cómo nos exponemos a las toxinas, todo eso tiene que ver mucho
en el desarrollo de la catarata. ¿Y qué síntomas da la catarata? ¿No? Eso es muy variable, van a escuchar, o sea, hay de todo, mucho, bien florido el cuadro de catarata. El paciente dice que ve borroso, tiene visión borrosa, tiene una disminución de la capacidad para percibir contrastes, tiene problemas con la luz, o sea, ve distorsiones en la luz, ve brillos raros, tiene mala visión nocturna, tiene mayor necesidad de luz para poder leer, necesita mucha más luz para poder leer, tienen alteración en la percepción de los colores, ¿no? Los colores que uno ve, el color azul normal que una persona de 20, 30 años ve, ellos lo ven un azul opaco, ¿no? Diferente color, diferente tono de color. Pueden tener visión doble en un solo ojo, pueden ver doble en un solo ojo, y generalmente acuden frecuentemente que cambien los lentes, ¿no? Piensan que no, que es cambio de lente, pero no es cambio de lente, nada es el problema, ¿no? El problema es que están teniendo catarata, ¿no? Y acá ven, tiene una imagen como ve un paciente con cristalino claro y normal, ven como ven una flor nítida, y miren cómo ven acá un paciente con catarata, todo lo ven nublado, ¿no? Lo puede ver, pero opaco. Eso es lo que da la catarata. Y también como ve las noches, ¿no? En las noches cuando está en un carro o está manejando, puede ver así brillos, unos halos en los focos. Y eso es un síntoma que puede tener catarata, un tipo de catarata, ¿no? Y también cómo va perdiendo, inicialmente ven nítidos los colores y cómo se va opacando, hasta que ya, cuando avanza el grado de catarata, ya pierden mucho más la visión. Esto que pasa típicamente en un paciente que se va presentando catarata con el tiempo. Entonces, ¿cómo se detecta la catarata? Hay que hacer un chequeo oftalmológico. No hay ninguna otra forma. ¿No? Tiene que ir al oftalmólogo y el oftalmólogo lo examina con este equipo que es una lámpara de hendidura, se examina y se determina si tiene o no catarata. Tiene que ser una visualización directa. Uno lo ve y sabe si tiene o no catarata. Y otra forma es también indirectamente es haciéndolo leer al paciente y viendo cuánto ve, ¿no? El paciente dice, doctor, yo antes veía hasta un nivel de letras y ahora cada vez veo menos. Entonces eso también nos puede decir que algo está pasando, que algo está ocurriendo en su ojo. Y lo más usual es que se produzca la catarata. Por ejemplo, ¿no? Estos son cartillas, hay varios tipos de cartillas, es una cartilla de Snellen, y estos letritas o números que tienen se llaman optotipos. Pueden ser signos, pueden ser letras, números o dibujos de tamaños decrecientes y que deben ser leídos a una distancia determinada, ¿no? Para lejos a 6 metros y para cerca de 3 centímetros. Y eso nos determina la agudeza visual y nos determina el grado de discapacidad visual que puede tener el paciente. Hay muchos tipos de catarata. Hay cataratas maduras, inmaduras, hipermaduras, morganianas, esas son traumáticas, congénitas por las posteriores y otro tipo de traumáticas, ¿no? Antes, hace 20 años atrás, en el Perú se veía muchos este tipos de catarata acá, las primeras. Esas que eran hipermaduras, maduras o morganianas, había mucho, ¿no? Porque no se operaba tanto las cataratas. Ahora ya se opera mucho, antes se operaba casi toda centralizado en Lima prácticamente, ¿no? Ahora se opera en muchas provincias, muchas regiones, y tienen buenos especialistas también que pueden realizar este tipo de cirugías. Y ya casi ya llegan poco este tipo de pacientes con ese grado de catarata que es demasiado avanzado, ¿no? Una catarata importantísima es la catarata congénita, que afecta a niños, ¿no? Son cataratas congénitas, cuando son muy densas, requieren cirugías. Y sobre todo cuando son unilaterales, que son densas, centrales y mayores a 2 milímetros de diámetro, tienen que ser operadas rápidamente, porque la miopía por defibrilación, o sea, cuando el niño no ve ese ojo, no lo usa, si pasa mucho tiempo, ese ojo ya no se desarrolla, queda atrófico. Entonces ya por más que lo operen después, ya ese ojo no va a recuperar la función visual como cuando es operado inmediatamente. Entonces, constituye sí un cierto grado de emergencia a un niño que tenga catarata congénita, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento de una catarata es recuperar la función visual, para lejos y para cerca o intermedia. Ese es el objetivo de una cirugía de catarata. No existe otro tipo de tratamiento para la catarata que no sea cirugía. Si ustedes escuchan ahí gotas, alimentaciones, eso no existe, no hay. Solamente la única forma para que uno pueda recuperar la visión tiene que ser una operación de catarata. Sacar, extirpar o limpiar la catarata, nada más, para que pueda recuperar la visión, ¿no? Acá se ve en dibujo una catarata, ven, oscura, media marrón, con blanquecino. Eso tiene que sacarse, aspirarse para que pueda volver a ver la persona. No hay nada que lo disuelva, no existen gotas. En la antigüedad se operaban las cataratas con una técnica, un proceso conocido como coaching.
¿Y qué consistía? Era una especie de lanceta que lo que hacían era que el cristalino, cuando ya estaba muy maduro, lo empujaban hacia atrás, hacia la cavidad vítrea. Entonces el paciente empezaba a ver. Claro, no tenía una buena visión, pero ya por lo menos de lo que no veía nada, ya por lo menos ya podía distinguir las sombras, podía caminar, podía hacer sus cosas, ¿no? Esas son las técnicas de los egipcios, persas, antiguamente se hacía eso, ¿no? Incluso se dice que Dios, cuando hacía los ciegos, los hacía ver era porque les luxaba las cataratas con los dedos, ¿no? Empujaba el cristalino hacia atrás y les luxaba. Hacía ese tipo de tratamiento para la catarata, ¿no? El tratamiento quirúrgico ha mejorado mucho en los últimos 30 años, ha variado bastante, mucho, mucho. Yo empecé a estudiar, las cirugías eran un poco más cruentas, el paciente se hospitalizaba 3 días, se operaba un ojo, no podía moverse. Ahora es diferente, el paciente se opera y se va a su casa caminando, ¿no? Se usa un protector de plástico nada más. No tiene que hacer un reposo absoluto, ha cambiado mucho, ¿no? Hay muchas mejoras en el diagnóstico, los diagnósticos son más exactos. Los microcopios en el instrumental son de última generación, son mucho mejores, y hay nuevos lentes intraoculares y nuevas técnicas quirúrgicas que son mucho, mucho mejores, ¿no? Las incisiones son más pequeñas, todo esto ha conllevado que el paciente se recupere rápidamente. En menos de una semana ya está, generalmente se recuperan los pacientes que son sometidos a una cirugía de catarata, ¿no? Acá tenemos un microscopio en el hospital, microscopio de Lumera, que es un microscopio que tiene un OCT de última generación. Acá tenemos un sistema de 3G que estamos usando, estamos probándolo, que no se usa el microscopio, se opera directamente mirando a la pantalla del televisor, ¿no? Los últimos sistemas que hay que están apareciendo para cirugías de catarata y de retina. También estos son los equipos de facomulsificación con los que se opera la catarata. Hay varias marcas. En el Lino tenemos este de acá, que es un Centurión, un Constellation y un OR. Son esos tres tipos de máquinas tenemos. Esos para acá es para campañas, que se opera fuera de Lima, y esos son los que tenemos en el hospital, que son para catarata y para retina. Hay varias técnicas quirúrgicas para la cirugía de catarata, ¿no? Y fueron evolucionando. Inicialmente antes había la intracapsular, que luego pasó a la extracapsular, que se hacían cortes más grandes, cortes de 9 a 10 milímetros, y por ahí se sacaba la catarata. El paciente acá se ponía 7 puntos, el paciente tenía que hacer mucho más reposo, no hacer mucho esfuerzo, no cargar peso, y si se golpeaba podría abrirse la herida. Entonces son cirugías que se hacían hace mucho tiempo, ¿no? En algunos casos aún se tiene que hacer porque hay casos que dependiendo de la catarata se debe hacer esta cirugía, pero pues, casi usualmente ya no hacemos. El siguiente tipo de cirugía es la mini-nuc, o es de incisión pequeña, que se hace una incisión esclera, es de 4 o 6 milímetros, es más chiquita, ¿no? Esta era de 9 a 10. Esta es mucho más segura que esta de acá. La paciente se recupera también más rápido, y es cirugía de alto volumen, se hacen en las campañas. Pero la técnica mejor, la ideal, es la facomulsificación, que se hace una incisión pequeña de 2.2 a 3.2 milímetros en la córnea, y se aspira el contenido de la catarata, y el paciente se recupera incluso al día siguiente, ya está viendo bien el paciente, ¿no? No todos los pacientes evolucionan igual, obviamente, algunos demoran un poquito más o un poco menos, pero en general, la mayoría en 2 o 3 días ya está a recuperar la visión. Dependiendo también qué otras patologías tenga el paciente en su ojo, ¿no? Esta es la facomulsificación. Y una última técnica que está apareciendo, que ha aparecido no hace poco, ya hace como 6, 7 años atrás, es el FLACS, que es el láser para catarata. Pero acá se pueden confundir y le venden la información de que el láser opera todo, ¿no? No es así. El láser lo único que hace cortes, incisiones, hace unos marcajes y cortan el cristalino, lo parten. Pero al final siempre uno tiene que usar esta máquina, hacer la facomulsificación. Siempre es láser con facomulsificación. O sea, pues siempre, entonces, la técnica gol estándar o la técnica que es la ideal es la facomulsificación, que se mezcla con el láser, que es lo actual, ¿no? Hay muchas máquinas de láser en el mundo. En el INO tenemos acá, el Phantom Z8, este es el láser que tenemos en el INO para cirugías de catarata. Pero no solamente es láser, ¿no? Láser es parte de la cirugía. Ahora también ha evolucionado mucho son los lentes intraoculares. Antes solamente había lentes intraoculares monofocales que solamente servían para ver de lejos nada más. Y uno tenía que usar... Pero primeramente, antes no se ponía lente. Se operaba la catarata y el paciente se dejaba sin lente intraocular, y el paciente tiene que usar unos lentes de fondo de botella, no gruesazos. Ya no hay mucha gente que camina en la calle que le usa unos lentes muy gruesos, que son los lentes de afaquia.
Después evolucionó en el tiempo, aparecieron los lentes intraoculares y ya se pusieron lentes intraoculares monofocales, que es para ver de lejos. Después fueron evolucionando, aparecieron los lentes monofocales con tóricos que se llaman, que es con astigmatismo, que también corrigen el astigmatismo. De ahí siguieron evolucionando, aparecieron los multifocales, que sirven para ver lejos y cerca. Y después aparecieron los trifocales, que es para ver lejos, cerca e intermedio. Entonces los lentes han cambiado, han evolucionado grandemente y ahora hay para todo tipo de pacientes. No todos se les puede poner multifocales o trifocales, no todos. O sea, el ojo tiene que tener ciertas características para que pueda ponerse esos lentes. Pero obviamente esos lentes son mucho mejores, son biocompatibles, son estables, son inertes. Es casi prácticamente imposible que un paciente rechace un lente. Se ha probado, ya se ha puesto en millones de personas y todos toleran bien estos lentes, ¿no? Y estos lentes, hay los lentes tóricos, como dije, que son lentes que corrigen astigmatismo. Si ustedes ven, miren, este es un paciente de imagen acá, así que es como ve un paciente que tiene catarata y astigmatismo. Si solamente le ponemos la catarata, el paciente ve así. Pero si le ponemos la catarata y le ponemos un lente tórico, el paciente ve así, ve mucho más nítido porque le corregimos todo. Ahora, no todos los pacientes tienen astigmatismo. Algunos tienen, otros no tienen, ¿no? Pero obviamente, si tienen astigmatismo, es mejor corregir la catarata y corregir el astigmatismo también para que el paciente tenga una mejor visión después de la cirugía. Esto es un video de una cirugía de una facomulsificación, más o menos como se hace, ¿no? Se dilata la pupila, se hace un agujero central, se mete este equipo de facomulsificación que es como un lapicero, y lo que hace es aspirar el contenido, va aspirando el contenido, poco a poco limpia todo el contenido de la catarata opaco, lo aspira con la facomulsificación. Este es por el método de facomulsificación. Se corta en pedazos chiquitos y se va aspirando. Y luego de aspirar, queda un saco acá, un saco, y en este saco, que a donde sobra la catarata, se pone un lente intraocular. Se pone un lente intraocular plegable y el paciente recupera la visión. Puede ser para lejos nada más, o puede ser para lejos y para cerca, dependiendo de qué tipo de lente se ha puesto y dependiendo de qué tipo de patologías tenga el ojo también, ¿no? No a todos, como digo, se puede poner el lente para ver lejos y cerca. Entonces, la catarata es, como sabemos, es la primera causa de disminución de la visión en mayores de 50 años. Es la primera causa. Y es lo bueno que es reversible, o sea se opera y el paciente recupera la visión, siempre y cuando no tenga otra enfermedad de fondo. No tenga diabetes, no sea hipertenso, no tenga problemas en la retina, no tenga degeneración macular. Recuperan bastante la visión. Es una cirugía electiva, o sea, no es de emergencia. No, generalmente las cataratas habituales, las seniles, que da por la edad, no es emergencia, o sea, puede esperar, ¿sí? Y sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? O sea, no es necesario que se opere inmediatamente, ¿no? Peor esta enfermedad que es el COVID, entonces uno puede esperar unos meses que esto se controle y ahí catarata, así que no es urgente operarse la catarata, salvo algunos casos que sí son urgentes, son las congénitas, algunos tipos de cataratas congénitas, no todas, algunos tipos de las cataratas traumáticas, generalmente sí son urgentes, y algunos tipos de cataratas inflamatorias, que también que sí deben operarse inmediatamente. Pero en general, las otras cataratas, que son la mayoría, son electivas y pueden esperar, no son urgencias. Bueno, eso era todo lo que les traía el día de hoy, que quería informarles. Estoy ya no a sus preguntas. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, estoy dispuesto para contestarles. Muchísimas gracias por toda la información brindada y sí, en efecto, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Nos preguntan, doctor, en primer lugar, si podemos hacer un diagnóstico de cataratas en personas menores de 50 años. Sí, claro, o sea, lo usual que la catarata aparezca mayor de 50 años para adelante, 50, 60, 70, mientras más edad tengas, va a tener obviamente mayor posibilidad que tengas catarata. Pero también hay cataratas de menores de 50 años. Por ejemplo, los miopes altos, por ejemplo, los que son miopes altos tienen mayor tendencia a hacer cataratas antes de los 50 años. Los que usan corticoides, toman corticoides por algún tipo de enfermedad, hacen algún tipo de catarata tempranamente. Los diabéticos pueden hacer cataratas más tempranamente. O sea, sí hay casos de que en menores de 50 años pueden hacer cataratas, ¿no? Algunos tipos de catarata congénita que se desarrollan, no son al nacimiento, sino se desarrollan después, también pueden hacer cataratas antes de los 50 años.
Nos preguntan también y nos mencionan, me he operado de catarata, pero veo más borroso que antes de la operación. ¿Qué podría haber pasado y qué solución podría tener este problema? Bueno, ahí va a depender de varias cosas, ¿no? ¿Qué edad tiene el paciente? Si tenía otra condición previa antes de la cirugía de catarata, si era diabético, si tenía una hemorragia en la retina, si tenían algún problema en la córnea antes de la cirugía. O sea, si es que, porque lo usual es que se opere uno de catarata y mejoran la visión, ¿no? O sea, o haya sido una cirugía bien complicada y que se haya inflamado los tejidos. Entonces, eh, se puede ver a varias cosas. Se tenía que examinar, teníamos que evaluar bien cómo está la córnea y cómo está la retina para ver cómo ha quedado. También hay una capita que queda atrás, que es la cápsula posterior. Esa cápsula posterior se opaca con el tiempo a veces, en unos casos. Entonces uno tiene que hacer una limpieza con láser. Pues eso también podría ser su caso, ¿no? Pero ahí tenemos que examinarlo y determinar por qué es que no ha mejorado. Nos preguntan también con respecto al procedimiento quirúrgico de cataratas. Si la sedación para este tipo de cirugía requiere que la persona se quede completamente dormida, si requiere una anestesia general o se realiza con la persona consciente. En general, la catarata solo en niños muy pequeños se hace con anestesia general. En adultos, generalmente si el adulto coopera bastante, puede ser con gotitas nada más la operación. O se pone una anestesia periauricular o con sedación. Lo usual solamente puede ser con una anestesia periocular y sedación, que es lo más común, ¿no? Que con general no. Es raro, usualmente no se usa general, salvo casos muy específicos, muy, muy puntuales, ¿no? Pero no sé, y en niños sobre todo, ¿no? Pero no en adultos. Es raro usar general en adultos. Nos preguntan también, en el caso de que presentemos catarata y alguna patología adicional, como por ejemplo una retinopatía diabética, un problema de glaucoma o una uveitis granulomatosa, ¿cuál se debería intervenir primero? A ver, para operar de catarata, ahí va a depender de algunas cosas, pero si uno tiene un cuadro de diabetes no controlado, hay que controlar la diabetes primero. Tiene que estar hemodinámicamente estable, controlada bien su glucosa, para que pueda entrar. No puede entrar una persona operada de catarata si tiene glucosa 200, 250, 300. Tiene que estar en menos de 120, 100, que sería ideal para que pueda entrar a operarse de catarata. Y si la diabetes ha causado problemas en la retina, hemorragias, algún tipo de problemas, este, a veces se tiene que tratar primero eso antes de operar la catarata. Si la catarata no deja ver para tratar los problemas que tiene la retina, ahí operamos primero la catarata y después ya se ve lo de la retina. Pero si se puede tratar un poco la retina antes de operar la catarata, se trata la retina. Si tiene glaucoma, va a depender del grado de glaucoma que tenga. Si es un glaucoma controlado y no está muy avanzado, se puede operar la catarata. Si está controlado con gotitas y no es muy avanzado el glaucoma, se puede operar la catarata. Pero hay glaucomas que están muy avanzados, entonces se recomienda a veces operar primero glaucoma o hacer una cirugía combinada, glaucoma y catarata al mismo tiempo. Entonces, va a depender de cada caso, no es igual en todos, no hay una sola receta para todos. Dependiendo de qué es lo cómo está el cuadro del paciente, uno toma la decisión. Y en caso de uveitis, granulomatosas o uveitis, tiene que tratarse primero la uveitis, tiene que desinflamarse el ojo primero, estar estable el ojo para que recién uno pueda operar la catarata. Si uno opera un ojo con una uveitis activa, se puede perder el ojo. Y nos preguntan aquí, quizás una pregunta que puede ser bastante común a varios pacientes. Tengo un familiar con diagnóstico de catarata y ese familiar casi ya no puede visualizar las cosas. ¿Puede brindar alguna recomendación adicional mientras dura el estado de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID y puedan operar a mi familiar que se puedan realizar durante estos meses? Si se podría hacer una medida de vista que algo le ayude, podría ser, ¿no? Podría intentarse una medida de vista para ver si algo le ayuda. Pero si no, si es una catarata muy avanzada, no va a mejorar ni con lentes. Lo que podría hacerse es ponerse mayor iluminación, estar en lugares donde hay mayor iluminación, más luz, para que pueda tratar de ver un poco más las cosas, ¿no? Pero no existe gotas, no existe medicamentos, no existe pastillas, nada que podrían hacer mejorar a, la, a disminuir la catarata, ¿no? Lentes, algo a veces puede mejorar un poquito, algo si quiere con lentes, o mayor iluminación donde está él, donde su trabajo, en su cuarto, en su domicilio, ¿no? Mayor iluminación. Y esperar. Perfecto.
claro, la pandemia, ¿no? Nos preguntan también si hay alguna medida de prevención primaria para evitar la aparición de cataratas. Y es que eso es un poco controversial, ¿verdad? Claro, o sea, los antioxidantes ayudarían un poco. No es, si uno se expone al sol, en teoría la radiación del sol también altera el cristalino, uno debería usar lentes del sol. Siempre, bueno, no solamente para el cristalino, ¿no? Para la retina, debería usar lentes con protección UV para que no, no se alteren los tejidos intraoculares. Una alimentación sana también ayuda, ¿no? O sea, hay factores genéticos, eso no se puede hacer nada con los factores genéticos, ¿no? Pero en realidad si tiene una alimentación sana, hay que protegerse del sol, eso ayuda un poco, ¿no? Ayuda un poco a que retrasar, entre comillas, ¿no? Pero no está así 100% comprobado, ¿no? Que no tomando antioxidantes de temprana edad no le va a aparecer catarata, no es así, ¿no? No. Nos preguntan también si en algún momento el manejo de la catarata es una emergencia. Sí, como dije anteriormente, las cataratas, la mayoría de cataratas son las cataratas seniles, que son a partir de los 50, 60, 70 años, ¿no? Hay cataratas por la edad, que por envejecimiento, de las estructuras del cuerpo se van envejeciendo, igual también el cerebro se envejece. Bueno, esas cataratas que son por edad no son emergencias, son electivas. Generalmente las cataratas es una cirugía electiva. Electiva quiere decir que se programa y no es emergencia. Solo en algunos casos, que como son las cataratas reumáticas, hay unas cataratas ubíticas, facoanafilácticas que se llaman, que son emergencias, que están produciendo glaucoma, por ejemplo, por la catarata, o algunas cataratas congénitas en niños pequeños se podrían considerar emergencias, pero las demás cataratas pueden esperar, no es urgente. Nos preguntan también si es posible operar un diagnóstico de leucoma si la persona ya está viendo bastante borroso e incluso observa que su ojo puede estar más pequeño que el otro globo ocular. El leucoma es otra cosa. El leucoma es una cicatriz en la córnea. Y eso sí, pero, o sea, a veces, si hablamos que tiene leucoma y tiene catarata, y si el leucoma no es tan grande y puede permitir operar la catarata, sí podemos operar la catarata, porque, si imagínense, tiene un leucoma que le tapa la visión y encima tiene catarata que le está tapando la visión, por lo menos limpiamos la catarata y puede ayudarle a mejorar un poco su visión. Pero si el leucoma es muy grande, que aún así dificulta la visión, tiene que hacerse un trasplante de córnea, ¿no? O sea, no solamente la catarata. Nos preguntan si existe riesgo al realizar una intervención quirúrgica de cataratas a una persona con antecedente de hipertensión. Todo paciente que va a entrar a ser operado de catarata entra con su riesgo quirúrgico. O sea, es un prequirúrgico habitual y parte de eso es prequirúrgico, que es el riesgo quirúrgico. En el riesgo quirúrgico lo evalúa el cardiólogo es el que da el pase o no da el pase. Si el paciente no está controlado su presión con sus medicamentos, no se puede operar. Tiene que estar controlado con medicamentos para que entre a sala de operaciones con la presión controlada, ¿no? No puede entrar con paciente descontrolado, por ejemplo, con 180, con 120 de presión a operarse. Tiene que estar en presiones menores de 140 y 90, ¿no? Para que pueda ser operado. Tiene que estar controlado su presión hipertensión, controlada su hipertensión. Nos preguntan también si catarata es igual a carnosidad o pterigión y en qué se diferencian. No, es totalmente diferente, ¿no? Si vieron el esquema que yo les puse, la catarata está en la parte interna del ojo, ¿no? Que divide, detrás del iris, está en la parte interna. La carnosidad o pterigión está en la parte externa, justo es en la parte, uno lo puede ver, se puede ver en el espejo y tiene una carnosidad ahí que puede estar invadiendo la córnea, ¿no? Que es medio rojizo o está inflamado. Esa es la carnosidad, es externo, es tejido conjuntival. Y esa es la carnosidad o pterigión generalmente ocurre por exposición al sol. Con mucha exposición al sol, la radiación ultravioleta del sol altera la conjuntiva y se produce una degeneración de la conjuntiva y crece la carnosidad. Entonces, eso es otra cosa, no es totalmente diferente a la catarata. Nos preguntan también si una persona tiene diagnóstico de catarata y no es intervenida quirúrgicamente, ¿esto qué consecuencias podría traer y si llega algún momento en que la catarata sea inoperable? Es poco probable, o casi improbable, que una catarata sea inoperable, ¿no? O sea,
Hay algunos tipos de cataratas que son intumescentes, que son grandes, pero ya por otro tipo de enfermedades que crecen demasiado y producen glaucoma, y ahí pueden dañar el nervio óptico, ahí podría ser, ¿no? Pero lo usual es que no, o sea, no es que pasen unos meses más, meses menos, normalmente no va a pasar nada. Puede esperar un poco para operarse. Es rarísimo, pero sí podría ser el caso, como digo, esas cataratas que crecen demasiado, que cierran el ángulo en ojos pequeños, producir como un cierre angular, que es lo que se llama, y producir como un glaucoma facomórfico, se llama, un tipo por la alteración de las estructuras del ojo. Podría, en teoría, pero lo usual es que no. Casi no es por la catarata, ¿no? Siempre es por otra condición aparte que se puede hacer inoperable, ¿no? Por eso la catarata es una ceguera reversible, o sea que sí se puede recuperar, es recuperable, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por toda la información brindada y quizás alguna recomendación adicional que quiera brindar a los participantes. Bueno, o sea, que no se preocupen, o sea, bueno, en querer operarse inmediatamente, ¿no? O sea, la catarata, como estamos comentando, puede esperar, o sea, esperemos que baje un poco esto de la pandemia y ya de repente, no sé, pues en noviembre, diciembre, enero que esté mejor la situación, ya se pueden operar, ¿no? Generalmente como son personas mayores los que tienen cataratas, a veces son diabéticos, son hipertensos, son pacientes mayores que tienen factores de riesgo y a veces someterlos a un riesgo innecesario para operar catarata inmediatamente no es necesario, ¿no? O sea, podrían esperar, así que no hay que preocuparse mucho en que querer operarse inmediatamente, ¿no? Perfecto, doctor Ruiz. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Esperamos contar pronto con usted en próximas oportunidades. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el público que estuvo presente. Espero que les haya servido los puntos y los comentarios que les he hecho. Muchas gracias.